Al doctor Samuel Ponce de León, un destacado médico, investigador nacional, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien agradezco que nos acompañe. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes. Igualmente, gracias, doctor. Bueno, pues vaya, cuántas cosas no podemos hablar de esta pandemia, que si vamos a entrar a la fase 3, que implica, etcétera, pero lo que más está causando pues controversia, y me parece natural, es esta pues memorándum, decisión en torno a esta guía biomédica de asignación de recursos de medicina crítica, que no es otra cosa más que decidir ante la disyuntiva del poco equipo médico principalmente y muchos pacientes en estado crítico que lo necesitan, a quién se le da prioridad en la atención de su salud, doctor. En la UNAM me parece, no fueron consultados sobre esto y no están del todo de acuerdo. Bueno, así es. Entendemos que este es un documento, aparentemente un borrador de trabajo. Es la forma en la que se ha presentado. De hecho, se ha venido modificando en estos últimos días. Y es un documento que no se conocía en la universidad. Para tomar una decisión y anunciar este tipo de medidas, pues realmente se requeriría que el Consejo tuviera una reunión y que convocara a sus miembros. Esto no se realizó de esta manera que fue ciertamente una sorpresa encontrarnos con este documento y con las recomendaciones que contiene. Entiendo que es un asunto complicado, implica muchas cuestiones éticas, en algunos casos también de tipo religioso, moral, etcétera, pero pues en algún momento habrá que tomar una decisión al respecto. Pero el problema, hasta este momento, lo que ustedes dicen es que no se ha hecho bien el procedimiento, la convocatoria para tomar una decisión al respecto. El tema efectivamente es de la mayor importancia, es extraordinariamente delicado, y es un tema que se tiene que discutir, desde luego, también con amplitud. Eh, la situación es que, existiendo una diversidad de opciones, consideramos que estas se tienen que plantear en un documento de este tipo, y aquí se presenta una visión particular, y es por eso que consideramos que requiere de tiempo y de trabajo el documento para poder salir con estas recomendaciones, que de hecho se tienen que tener también lo antes posible, porque estamos entrando en una fase de intensidad de atención hospitalaria que eventualmente va a tener que solucionar este tipo de soluciones de alguna manera, efectivamente. Sin embargo, hay un abanico de opciones que se tienen que considerar y no decantarse solo por algún lado. Es una decisión difícil, se tiene que discutir. Pensamos que el documento no es definitivo y es en este momento lo que realmente podemos comentar. Sí. Ahora, hay que entender también que no, primero, no hemos llegado a esa situación, y que tampoco se aplicará a rajatabla, sino que esta discusión se aplicará, o la decisión que se tome se hará solo en situaciones verdaderamente críticas y particulares, en la que en el mismo lugar, al mismo tiempo, haya dos o más personas en igual de estado de gravedad que requieran el uso de un equipo, quiero pensar, o atención, etcétera, que no alcance para todos, para dos o más personas. Solo en ese caso tendría que tomarse la decisión que se adopte al final. Es decir, no quiere decir que si una persona de mayor de X edad llega a requerir servicios médicos y otra más joven llega también, pero ninguno de los dos está grave, no van a preferir uno sobre el otro, se les atenderá igual, ¿no? Así es, y ese es uno de los riesgos de repente presentar un documento, o de que se filtre un documento, porque hay una serie de circunstancias que se tienen que conocer con mucha precisión. Esta no es una regulación general, esta es una, digamos, guía, una sugerencia para utilizarse en
circunstancias extraordinarias, que es como muy bien lo acaba de describir, cuando hubiera una insuficiencia de recursos y hay que decidir entre uno, dos o tres candidatos para un tratamiento para el que solo hay una opción. Entonces se tiene que tomar la decisión en función de una diversidad de circunstancias. Y estas circunstancias van desde el primero que requiere el servicio hasta una calificación un tanto más elaborada para decidir quién pudiera ser el mejor beneficiario. Esto será lo que habrá que discutir en un documento de este tipo, que tendrá que ser efectivamente, como se ha señalado, una guía nada más, no puede ser una norma obligatoria, y de esta manera se tiene que plantear en un documento eventualmente. Ahora, doctor, le pregunto, ¿qué tan frecuente es que los médicos se enfrenten a una disyuntiva como esta? Es frecuente en situaciones de extrema gravedad, en unidades de cuidados intensivos. Es no habitual el tener que decidir en función de que no haya el recurso, pero tampoco es extraño o ajeno a la práctica médica el tener que plantear por lo menos este tipo de soluciones, y habitualmente son discusiones que se tienen desde luego en compañía de los familiares, en compañía de otros colegas. Es un proceso que se tiene que dar en el momento, pero con la mayor transparencia y tratando de ser, desde luego, ciertamente con una compasividad por adelante, ¿no? Uh-huh. Quiero pensar, se me ocurre que decisiones como esta o disyuntivas como esta se presentan en situaciones y momentos extraordinarios como este que estamos ya comenzando a enfrentar en México, pero quiero pensar en situaciones de terremotos, en situaciones, por ejemplo, de esta explosión que ocurrió el año pasado, donde hubo muchas personas quemadas allá en Hidalgo y que requirieron de atención urgente y que tal vez en la unidad o en el hospital a donde llegaron, pues no había la suficiencia de recursos para atenderlos a todos por igual. Supongo que tal vez en algunas situaciones como esas extraordinarias es cuando se tiene que tomar una decisión como esta, ¿no? Eso sucede efectivamente, aunque finalmente cuando ocurre una situación puntual como estas, la decisión de traslado de los enfermos se hace bajo un criterio de racionalidad para encontrar dónde sí van a poder llegar. No se envían todos los accidentados, como en ese caso, a un solo sitio, sino que se distribuyen para que todos puedan tener opción para tener acceso al tratamiento. Desde el mismo terreno en donde están los accidentados. La situación actual es diferente porque lo que vamos a experimentar en las próximas semanas es una saturación de prácticamente casi nuestra completa capacidad de atención hospitalaria, y entonces no va a haber realmente opción para decir no, se van dirigiendo a otras áreas. Se hará en un principio hasta que se saturen, y llegará la saturación al momento en donde hay que decidir efectivamente si hay algunas personas que tengan que obtener muchos mayores beneficios que otras en relación a un recurso que en el último de los casos es fundamental para su sobrevida, como decidir quién se encuentra en posición de ser atendido en una unidad de cuidados intensivos y con apoyo ventilatorio, que va a ser uno de los importantes limitaciones para dar tratamiento a todos los que lo requieran en las semanas que vienen. De acuerdo, doctor. Bueno, pues esperemos finalmente a que se tome una decisión que se lleve a cabo pues bajo las formas y los protocolos correctos, que participen todas las instancias y especialistas que deben participar de una decisión de esta envergadura, y finalmente pues no nos quedará de otra. Nos viene esto encima y es inevitable, ¿no? Así es, y tenemos que estar perfectamente al tanto de que lo mejor que podemos hacer ahorita es evitar circular, evitar contagiarnos y contagiar a otras personas, y comportarnos de la manera más civilizada posible para el bienestar de todos. Porque, doctor, yo no sé si a usted le ha pasado igual. Yo sigo viendo, digo, sí menos gente en la calle, pero todavía no veo realmente un aislamiento
como el que pudiera desearse para la situación que estamos enfrentando o que vamos a enfrentar. Es cierto, y es cierto particularmente en algunas zonas de la ciudad, del área conurbada, ha disminuido muy importantemente. Entiendo que las mediciones muestran que más del 60% de actividad se ha reducido, y entendemos, y esto es algo que ya se adelantaba también, hay un alto porcentaje de la población que definitivamente no puede dejar de movilizarse. Gente que atiende las estaciones de gasolina, que atiende en los bancos, que atiende en tiendas de alimentos. Entonces, todos ellos se tienen que movilizar, y yo creo que sí es importante tener un mínimo alcanzado de movilidad, que espero que se refleje en las cifras que está anunciando, que van a anunciar. Sí. Pues es lo que vamos a ver en los próximos días. De acuerdo. Doctor Ponce de León, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. Mucho gusto, muchas Que le gracias. vaya muy bien. Gracias. El doctor Samuel Ponce de León, investigador nacional y coordinador del Programa Universitario de Investigación en la Salud de la UNAM.